Aleluya. Hay poder en su nombre. Gálatas capítulo 6, 1. ¿Están listos? Leemos la escritura. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, tu poderosa palabra, esta palabra que es espíritu y es vida eterna, sea fluyendo a través de nuestra vida, Señor. Úsanos para tu gloria. Edifica, Señor, a todos los oyentes en el nombre de Cristo Jesús. Levanta la fe del que está débil. Señor, salva al que está allí, Dios mío, perdido. Restaura, Dios eterno, al que está desanimado, al que está desalentado, en el nombre de Cristo Jesús. Y que tu pueblo, tu iglesia, en el nombre de Cristo, sea edificada para crecimiento, para multiplicación y para mucho fruto, para tu gloria y tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. He titulado este mensaje, no nos cansemos de hacer bien. Así como suena, no nos cansemos de hacer bien. He leído el contexto anterior al versículo 9, que es el versículo central, y quisiera precisamente ahí introducir entonces el mensaje de esta mañana. Específicamente, en el verso 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso tiene que ver con amor al hermano, con amor al prójimo. Que cuando alguien está desanimado, que cuando alguien está en prueba, que cuando alguien está en aflicción, pues nosotros tenemos que tener compasión, tenemos que tener misericordia, tenemos que, de lo que recibimos de Dios, esa fortaleza que tenemos, poder ayudar con las cargas de nuestros hermanos. Porque consecuentemente entonces la Escritura dice que el que se cree ser algo, como que en ese momento creer ser algo significa no ser nada, porque ya está movido bajo una posición de yo soy importante, yo soy espiritual, yo sí puedo, y entonces está bajo aquel principio
de Satanás, diabólico, de orgullo. O sea, yo, ese hermano no, el que está a la par mía no puede, al otro tampoco puede, el otro tampoco puede. Entonces el punto de referencia de él para pensar ser algo es con respecto al que no puede. Y entonces la Escritura dice, no se vale que usted piense ser algo basado en la debilidad de otro. El otro no puede, pero yo sí puedo. El otro no tiene ministerio, pero yo sí tengo, pero está basado en el ministerio del que no tiene ministerio, en el servicio que no tiene servicio. Entonces dice, esa persona no es nada. Así que dice, cada uno someta a prueba su propia obra. Mire usted, iglesia, que aquí hay sabiduría e inteligencia de Dios. Pablo a las iglesias siempre les hablaba y les decía, examínense, pruébense. Y en el libro de Corintios, cuando se habla de la cena del Señor, lo que él está haciendo es, bueno, examínense hacia adentro, examinen sus pensamientos, examinen sus corazones, para que tomen de la cena del Señor dignamente, sabiendo lo grande que simboliza eso, la sangre y el cuerpo de Cristo. Pero aquí el apóstol dice, ya no solo mire a su interior, sino que ahora su trabajo, lo que usted está haciendo, debe de ser usted el que lo pruebe, el que lo califique, el que lo valore. Someta a cada uno a prueba su propia obra. Hay sabiduría en esto. Muchos están esperando una calificación final cuando el Señor diga, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y usted dice, bueno, yo estoy esperando que Dios me dé una gran calificación o una buena calificación el día que yo me presente ante su presencia. Pero el consejo de Dios para aquel día se anticipa para que nosotros hoy, aquí, ahora, en nuestro presente, en nuestro caminar con Dios, nosotros seamos nuestros propios jueces de la obra que nosotros estamos haciendo. Y entonces usted dice, bueno, yo tengo tal ministerio. Voy a decir, yo tengo, y la Biblia a mí me dice, usted someta a prueba su trabajo. ¿Es usted pastor de la iglesia? Entonces, mi trabajo, yo tengo que examinarlo con limpia conciencia, con buen entendimiento y decir, si el Espíritu de Dios da testimonio de que mi trabajo en el Señor pasa la prueba, es oro y no madera ni hojarasca. Someta a cada uno a prueba su obra. Usted tiene que saber si la obra que usted vino a hacer hoy aquí para el Señor es oro, es plata, al menos que resista el fuego. Y usted dice, mi adoración al Señor fue buena. Le toca a usted calificarla. Mi alabanza al Señor fue buena. Yo sé, tengo testimonio de que di lo mejor de mi vida. Realmente ofrecí, mi oración fue buena. Me elevé delante del Señor y el Espíritu de Dios me llevó a su presencia. Fue buena. Someta a cada uno
su obra, y me detengo en esto porque de pronto, hermanos, vivimos una vida cristiana sin calificación ninguna y sin admitir que nadie tampoco nos califique de nada. Y es interesante la responsabilidad que entrega el Señor a cada uno de nosotros para que nosotros mismos entonces califiquemos el fruto de nuestro trabajo. ¿Su trabajo bendice a otros? Califíquelo usted. ¿Su trabajo levanta a otros? ¿Su trabajo anima a otros? ¿Su trabajo está aportando en este mundo para que otros sean salvos? Entonces, someta a cada uno a prueba su propia obra. Usted tiene que tener los parámetros de calificar su propio trabajo. Entonces, es que el evangelio es un evangelio de trabajo. El evangelio no es un evangelio de venir y de irme para mi casa. No es un evangelio de estar y decir, bueno, sí, yo estoy aquí y hago esto y vine a la iglesia. No, tantas veces, pero de una u otra forma y de múltiples maneras Dios habla a nuestra vida. Someta a prueba su propia obra. Y está hablando de trabajo no interno, porque no dice examínese a sí mismo, dice examine su obra. La obra es lo visible, la obra es lo que se hace, la obra es lo que se actúa, la obra es lo que se realiza. Examine cada uno su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, no respecto del que no hizo nada. Yo hice algo por lo menos, el otro no hizo nada, me estoy gloriando en el por lo menos de lo que yo hice. Dios dice, no, no es así como se califica. Tu obra, califique su propia obra en su casa. Califique su propia obra como esposo. Califique su propia obra como esposa, como ayuda idónea. Califique su propia obra como cabeza. Califique su propia obra como oveja. Califique su propia obra como discípulo. Califique su propia obra como adorador. Califique su propia obra como siervo. Aleluya. Y entonces tendrá motivo para decir, Señor, como dijo Ezequías, he caminado delante de ti. Dame una oportunidad más, dame 15 años más. Bueno, sáname fue lo que le dijo. Y Dios le dijo, te voy a dar 15 años más. Su propia obra. Ezequías no dijo, Señor, otros no han hecho nada y yo he hecho algo. No, él dijo, yo he caminado en tu presencia. Yo he caminado en ti. Yo te he honrado, Señor. Eso se llama poder tener claridad de tu propia obra delante del Señor. Aleluya. Cristo vive. Porque cada uno llevará su propia carga. Y aquí hay un equilibrio maravilloso, porque mire que el primer versículo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y entonces uno, cuando se predica solo ese versículo, entonces el cristiano con síndrome de niño, porque hay un síndrome de niño perpetuo, ¿no? Tienen que chinearme, tienen que ponerme paños tibios, tienen que venir a orar por mí, tienen que visitarme, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Entonces dice, porque la Biblia dice, son eternos desanimados. Porque siempre hay que andarlos cargando.
Son eternos niños. Siempre hay que andarlos cuidando. Son eternos, inmaduros. Entonces, el cristiano dice, yo escuché el mensaje hoy, me gustó muchísimo eso que dice que sobrelleven la carga. O otros dicen, ahí no se hace, no se cumple eso, porque a mí las cargas mías no las llevo. Nadie me ayuda a llevarle las cargas mías, y salen resentidos del mensaje. Lo que el pastor predica es hipócrita el pastor, porque no ayuda a llevar las cargas. El pastor no es cierto que ayuda a llevar las cargas. Bueno, entonces mire, hay que leer completa la palabra, porque cada uno llevará su propia carga. Lo que significa que excepcionalmente alguien puede ayudarme a mí con alguna situación. Alguien puede venir a auxiliarme a mí en alguna situación. Excepcionalmente. Pero la regla es, cada uno llevará su propia carga. Diga conmigo, cada uno llevará su propia carga. Imagínense que la Biblia dijera otra cosa y yo tuviera que llevar la carga de 100 y de 200. No puedo. No se puede. Ocasionalmente hay una situación especial que debe de atenderse y vamos a ayudarle, vamos a irnos ahí. Vamos a irnos a ayunar, o vamos a irnos a orar específicamente por eso, y vamos y vamos a llorar con los que lloran, sí, excepcionalmente, pero cada uno llevará su propia carga. Así que sea valiente, sea esforzado, compórtese como es digno del reino de los cielos. No esté esperando que otros le estén llevando sus problemas. Resuélvalos usted en el nombre del Señor. No espere que otro le esté resolviendo las situaciones de su matrimonio. Resuélvalos usted. Usted llevará su propia carga. Usted hizo un pacto delante del Señor y dijo: hasta que la muerte me separe, prometo amarte y serte fiel en salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza, hasta que la muerte nos separe. Y que tienen que ayudarme con mi matrimonio. No, lleve su propia carga. Bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Te voy a preguntar, hay como unos 10. ¿Cuántos ancianos? Levanten la mano todos los ancianos. Hay que ni jóvenes ni ancianos, hay algunos que... Sí, eso es lo que dice la Biblia. Cada uno llevará su propia... Y a veces uno, cuando no entiende esto, está sumergido en un pensamiento que es que me tienen que ayudar, que me tienen que no. Trabaje, someta y califique su trabajo, hasta dónde está teniendo alcance, hasta dónde está repercutiendo, hasta dónde está usted siendo un siervo fiel y diligente. Y además de eso, lleve su propia carga. Luego dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Para los discípulos es una exhortación de valorar lo que significa alguien que disponga de su tiempo, que Dios use para enseñar la palabra. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es para el discípulo. Yo tengo que honrar a la gente que me instruye
Si usted tiene a alguien que le instruye, si alguna palabra le ha instruido, pues esa palabra es para usted. Qué linda palabra, pastor, qué linda. Y siempre se la pasan, tienen 20 años y no me han hecho ninguna cosa buena. Hablemos, aunque estamos saliendo por televisión y por radio y por... ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eso es lo que dice. Hay gente que se molesta completamente, pero ahí está en la palabra, se lo quitamos, lo arrancamos, no lo hablemos. Me da vergüenza como predicador hablarlo, no me corresponde a mí. Invitemos a alguien que venga a hablar sobre la honra de la iglesia, a la honra del que enseña, a la honra del que instruye. Y está diciéndolo en forma general, no está diciendo que solo se honra el pastor, al que le instruye. Si hay maestros dentro de la iglesia, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta palabra no engañéis, si usted lo ve dentro del contexto, pues entonces vuelve al verso 4 para decir, si usted vive sin calificar su trabajo, si usted vive sin calificar su servicio, puede ser que viva engañado. O si usted vive alimentándose de que alguien esporádicamente le dijo, qué bonito lo hizo, qué bien lo hizo, qué fiel que es usted. No está cumpliendo usted la palabra porque está siendo calificado y elogiado por otros. Es usted el que tiene que calificarlo. Ha habido momentos que hay gente que me dice a mí, qué bien, pastor, qué bien que lo está haciendo. Y yo voy delante del Señor, el Señor me dice, te faltó. Te faltó. Pudiste hacerlo mejor y puedes hacerlo mejor. Ah, pero tanto. Y usted dice, bueno, es que sí me aplaudieron, el mensaje estuvo muy aplaudido, la gente está súper contenta. Mire, fue un mover de Dios tremendo. Y usted no somete a prueba su trabajo. Puede ser que usted termine engañado o que esté engañado porque esa persona que le dijo que lo hizo bien, quizás no andaba en el espíritu. Y quizás fue el diablo el que lo usó para decirle que usted lo hizo bien. Juan Bunyan predicó un mensaje poderoso. Se estaba bajando del altar y una hermana le dijo, pastor, ¿qué mensaje más poderoso predicó hoy? Le dijo, cállese porque el diablo me acaba de decir lo mismo. O sea, la hermana le vino a repetir lo que el diablo le acababa de decir. Esto es crecimiento, esto es sabiduría, esto es inteligencia. Hay gente que vive sin calificarse y puede terminar engañado o está siendo engañado. ¿Cómo me voy a calificar? Bueno, a la luz de la palabra, ese es el espejo. ¿Cómo me voy a calificar? Bajo el temor y la dirección del Espíritu de Dios. ¿Ah? Y es donde el Espíritu de Dios le sigue diciendo a la iglesia, tú puedes ser mejor adorador. Tú puedes ser un mejor cristiano. Tú puedes ser más ferviente. Y comienza el Señor a dar coordenadas de mejora a todos nosotros para no estar engañados en una vida espiritual mediocre, en una vida espiritual que no tendrá recompensa. Aleluya. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
Y llego al texto entonces central de este mensaje. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Quisiera entonces detenerme precisamente en la palabra no nos cansemos. La palabra cansar significa desmayar, debilitarse. Por implicación significa descorazonarse. Y la palabra descorazonado significa que le sacaron el corazón. Del hebreo esa palabra, perdón, del griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, del griego esa palabra se traduce exactamente desmayar, debilitarse o descorazonarse. Gente, hermanos, que ¡pum!, literalmente se murió. Hay gente que se murió hace tiempo con respecto al servicio de Dios, con respecto al hacer el bien. El título del mensaje se llama No nos cansemos de hacer bien. Hay gente que en algún momento del camino terminó descorazonada con respecto del servicio. Dice, no, yo me voy a dedicar a mi salvación. Me voy a dedicar a mis asuntos. Me voy a dedicar a mi familia. Pero yo veo que no me valoran en la iglesia, no valoran mi trabajo, no valoran mi esfuerzo, no valoran mi tiempo, no valoran lo que yo hago. ¿Ah? Me quise acercar al pastor, pero yo veo como que el pastor no quiere que yo me acerque a él. Todo ese tipo de argumentos que salen. Yo quise hacer esto, pero no lo logré. Pero el punto es, no nos cansemos. No desmayes. No te debilites. No te desalientes. ¿De qué? De hacer el bien. En la segunda parte del versículo. No es cuando usted vive y usted dice, es que la vida cristiana donde solo tengo para el gasto, ¿no? La vida cristiana que solo tengo yo para sobrevivir, existir, que hay tantísimo cristiano de esa forma, ¿no? Y dice, no, pues yo no le hago mal a nadie, dice. Pero hay hacedores de mal y hay hacedores de bien. Si te quedas en el medio no existe. Yo no le hago mal a nadie. Yo entro, salgo, saludo si alguien me saluda. Pero eso de involucrarme en ayudar, en servir, en operar, en buscar un servicio, en poner a disposición de la iglesia el talento, eso no es para mí. Se cansaron, se descorazonaron, están sin alma y sin corazón dentro de la casa del Señor con respecto a hacer el bien. Es que dice, pues yo oro. ¿Y ora para quién? Para Él. Señor, cuídame a mí, cuida a mi familia, cuídame la mascota que tengo, cuídame la casa, cuídame aquí, bendice a mi esposo, para ellos. ¿Quién existe en la vida de ellos? Nadie. No hay amor por la nación. Usted no los escucha orando por la nación. Usted no los escucha orando por las naciones. Usted no los escucha orando por su hermano, los unos a los otros. Usted no los escucha buscando el rostro del Señor
con dirección. Usted no los escucha preparándose para poder servir a la iglesia. No, están ellos ahí, ensimismados en lo que tiene que ver la vida personal de ellos. A su tiempo, es la tercera parte del versículo, a su tiempo. Elías quiso ponerle término a su vida con una oración. ¿Usted se acuerda? Están en la cueva. Dice: Señor, quítame la vida, porque solo yo he quedado. Pero Dios dice: a su tiempo. El tiempo de Dios es un misterio para nosotros, no lo sabemos. Usted puede estar a unos años de tener una explosión de cosecha, si ha sembrado, como puede estar a unos cuantos minutos de que Dios comience a abrirte el cielo y que el Señor pueda decir: te voy a bendecir. Me he detenido en el libro de Hechos capítulo 10 a reflexionar sobre lo que es Cornelio. Dice la Biblia en el verso 2, verso 1 del capítulo 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. No tenía un mes, no dice la Biblia cuántos años tenía, pero da a entender la palabra del Señor que este hombre, extraordinariamente, sin conocer a Cristo Jesús, sin conocer la salvación que es en Jesucristo, sin tener el conocimiento de todas las Escrituras, este hombre comenzó él a buscar a Dios. Siempre, que es la palabra, no nos cansemos. Mire, usted y yo tenemos que tener algo muy seguro. Es que el desánimo va a llegar, que el desánimo llega con frecuencia, que usted puede alcanzar alturas y gozarse y celebrar, pero de pronto usted dice: estoy fatigado, estoy cansado. Bueno, es para esa gente. No dejes que te saquen el corazón la pasión, el servicio, la dedicación, eso que te hace, que te hizo un día brillar para decir: qué alegría, qué gozo poder ser útil en las manos de Dios. Pero va a llegar, sépalo, y llegará no una vez, llegará innumerables, no puedo decirle cuántas veces llegará, pero el desánimo llegará, la fatiga llegará, el que usted pueda de pronto razonar y decir: yo creo que ya es suficiente, he pagado un precio muy alto y no veo resultados. Es que no ha llegado tu tiempo, es que todavía no ha llegado, pero va a llegar. La palabra dice: a su tiempo, y es que los tiempos de Dios llegan a la gente que persevera, a la gente que es fiel, a la gente que no se deja descorazonar, a la gente que persiste, a la gente que decide amar al Señor y amar lo que Dios les ha dado para ponerlo al servicio. Dice: a mi tiempo, dice Dios, yo haré que brille sobre ti lo que tú has sembrado.
Aleluya. La determinación de Cornelio es inspiradora realmente. La determinación de Cornelio de poder, hermanos, estar ahí y decir, bueno, yo conozco al Dios del cielo, mi fe está en el Dios del cielo. Algo había escuchado y dice, pues yo voy a... Estaba rodeado de nación idólatra. Había nacido, no era hebreo, no era un judío. Pero él dice, yo voy a buscar a Dios con toda mi casa. Voy a buscar al Señor. Y entonces eran limosnas, limosnas, y no se cansaba de dar limosnas. Es decir, lo que está diciendo era, no visitaba un templo, no visitaba una iglesia, no visitaba una sinagoga. Empezó en la casa con la determinación de buscar a Dios. Empezó en la casa con la determinación de honrar a Dios. Y decidió hacerlo siempre. Nadie del pueblo llegaba y le decía, Cornelio, qué bien usted cómo da limosnas. Qué bien usted cómo ora. Dios le abre su gracia, Dios le abre su misericordia, Dios le abre los cielos, Dios le abre la puerta de salvación. Y dice que a la hora novena, que más adelante dice que en el verso 30 dice, cuando él está contando, ya había llegado Pedro, él dice, hace 4 días que estaba yo a esta hora en ayunos, a la hora novena. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestimenta resplandeciente. ¿No era de los que entregaba el ayuno a las 12 del día? Ni a la 1 de la tarde. La hora novena era a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde no es que está en ayuno, corriendo de aquí para allá, sino que está en ayuno y está orando. Porque es que cuando usted ofrece a Dios un ayuno, hermano, si usted sale de su casa y nunca más, ni tan siquiera dice, Señor, te presento mi ayuno y pum, y me voy, y en todo el día y después dice, ya llegó la hora de entregarte, entrego el ayuno. Ese ayuno no tiene resultados. Ayuno y oración, ayuno y comunión, ayuno, ahí estaba, a las 3 de la tarde, inspirador, no conoce a Dios. Dios no le ha hablado audiblemente, no dice la Biblia. Hasta ahora llegó su tiempo, llegó el fruto de su trabajo, llegó el fruto de sus oraciones, llegó el fruto de su consagración, llegó el fruto para mover Dios a ángeles y para mover a Dios a uno de los principales apóstoles que estaban viviendo el mover y el avivamiento de Dios y decirle, manda llamar a Simón, él está allí, voy, aleluya, tengo un mensaje de Dios, de paz. El mensaje se lo pudo dar el ángel de forma directa, pero Dios usa a sus hijos, a sus siervos. Por eso cuando usted estudia autoridad delegada, usted se da cuenta entonces que Dios, aunque tiene excelentes mensajeros en el cielo, dice, pero yo tengo mis testigos en la tierra y te voy a usar a ti. Y si estás también en la misma línea de Dios, si estás en la voluntad de Dios, si has dispuesto tu corazón para hacer el bien, sin desmayar, sin cansarte, y había alguien dispuesto. Tocaron la puerta de Pedro, ¿sí? Cornelio nos mandó a llamar para que vaya. Ya había tenido la conexión de Dios, las conexiones del cielo, la manifestación de Dios a su tiempo. ¿Qué operó allí? Toda una salvación de Dios para él y para toda su casa. No nos cansemos pues de hacer el bien,
porque a su tiempo segaremos. Entonces la siguiente parte del versículo es segaremos. Que no lo diga solo yo, que lo diga el que lo cree. Segaremos. Yo segaré. Yo cosecharé. Hay una promesa de Dios. Los labios de Dios se han abierto para decir, si no te cansas, si persistes en hacer el bien, a su tiempo, todos nosotros de alguna forma hemos cosechado. Sí, todos nosotros de alguna forma u otra tenemos, pero me llama la atención que Pablo para estas alturas también había cosechado. Había visto ya portentos, prodigios. En el libro de Hechos dice que Dios hacía cosas grandes y poderosas a través de la vida de Pablo. Ya había levantado iglesias, ya había visto fruto de su ministerio, pero él se incluye dentro de la palabra de bendición de Dios para decir, a su tiempo segaremos. Porque todo lo que hasta ahora hemos segado, hemos cosechado, no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene una extraordinaria cosecha para nuestra vida. Es una palabra, es una promesa, es una palabra profética de Dios. A su tiempo segaremos. El trayecto que nos resta del camino y después de llegar a la meta final, lo que continúa para ahí, porque decimos meta final pensando en que será nuestro último día con este cuerpo corruptible sobre esta tierra. A ese le llamamos meta final, ¿correcto? Sea que en un abrir y cerrar de ojos seamos llevados delante de Él, o sea que durmamos. Pero de ahí, la meta final empieza entonces todo lo que Dios tiene en vida eterna. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Piensa en esto y voy cerrando. Mire, cuando un peleador, un boxeador, se sube al cuadrilátero, una pelea pactada para 12 rounds. Comienza entonces el primer round y los dos están dando su mejor lucha. Los dos han conectado golpes. Segundo round, todo. Llegan al 11º round. Los dos han peleado. Los dos han sudado. Los jueces están diciendo, esto tiene que resolverse porque va un empate técnico, casi. Puede ser, ¿no? Puede ser. La multitud está viendo, ovacionando, tienen partido allí, ¿no? Uno va con el de la esquina derecha y otro de la esquina izquierda. Los dos están ahí, hay una multitud expectante. ¿Quién va a ganar? Si ese al que yo le voy o no. Y llega el momento entonces cuando uno suena la campana y el que está en la esquina derecha dice, no voy a seguir más, no voy a continuar. Su entrenador le dice, pero tienes la posibilidad de ganar si lo das todo. No, no voy a seguir. Hasta aquí llego. No más. No quiero recibir más golpes. No quiero esforzarme más. No quiero, no me importa el premio. Estoy desangrado. Estoy magullado. Estoy adolorido. Prefiero mi vida. No quiero más. ¿Qué pasa con toda la pelea que dio? Absolutamente lo perdió todo. Todo. Cuando tú
te dejas descorazonar para guardar los guantes, quitarte los calzados de soldado, guardar la espada, ese día lo perdiste todo. No importa cuánto hayas trabajado, no importa cuánto te hayas fatigado. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 13, dice: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas. Le voy a poner un ejemplo. Así como Dios no se acuerda nunca más de los pecados cuando hemos venido al Señor a ser redimidos con la sangre de Cristo, así el Señor nunca más se acuerda de la justicia del justo que decidió rendirse y abandonar. ¿Le queda claro? Oh, es que yo hice, es que yo hice, es que yo hacía, es que yo vivía, es que yo aquí. Ninguna de las justicias le serán recordadas. Se fue. Son las terribles causas de las que Dios nos alerta en esta mañana, para darnos cuenta de que esto no se trata de que si tienes otra oportunidad, sí, Dios la tiene. ¿Puedes venir otra vez al Señor? Sí. ¿Puedes venir otra vez a Cristo? Sí. Pero el avance que tenías, por eso es que hay gente, hermanos, que en la vida cristiana está en un completo círculo. A veces dice, bueno, me voy a forzar un mes, y al mes dice, no, ya no, es lo mismo de siempre. Ya vi que no pude. ¡Pum! Las fuerzas vuelven a cero. La fe vuelve a cero. La vida espiritual de oración vuelve a cero. El justo que confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias que hizo no le serán recordadas. No te rindas, hermano. No te rindas, pueblo. No te rindas, iglesia. El Señor dice: el que persevere hasta el fin. Esto es para el que persevere hasta el fin. Es el que será salvo. Vaya poniéndose en pie, por favor. ¿Hay alguien cansado en medio de nosotros? ¿Hay alguien que se ha cansado de hacer bien? Aquí está el que da fuerzas. ¿Hay alguien que hace tiempo se descorazonó con respecto a hacer el bien? Porque Dios te ha llamado a que hagas bien. Dios te ha llamado a que hagas discípulos, a que sanes enfermos, a que resucites muertos.
La Escritura dice, de gracia recibiste y da de gracia. Pero te has cansado de hacer el bien. Bueno, esta mañana es una mañana para que tú te levantes. Es una mañana para que tú te vuelvas a Dios. Es una mañana para que te fortalezcas en Dios y para que digas, nunca más voy a desistir, voy a abandonar. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Habla con Dios ahí, iglesia, habla con Dios. Yo creo que sin excepción ninguna, todos los que estamos aquí necesitamos de Dios. Dependemos de Dios. Levanta tu mirada al cielo. Levanta tu voz al cielo y dile, Señor, yo quiero realmente cosechar. Yo quiero cosechar. Yo sé que le estoy hablando a gente que no quiere perder el fruto de su trabajo, que no quiere perder el fruto de su esfuerzo. Pero que se ha cansado, se ha desmotivado. Sin importar la razón, no justifique más la razón de tu cansancio. No justifique más la razón de tu debilitamiento. No lo justifiques más. Solo vuélvete al Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Sé que he sido llamado para hacer el bien siempre. ¿Cuántos entienden ese llamado de Dios? Diga conmigo, he sido llamado para hacer el bien siempre. Oh, aleluya. Con la fuerza de Dios lo haremos. Con la fuerza del Espíritu de Dios lo haremos. En el nombre de Jesús. Aleluya.